¿Ya logran ver la pantalla? Sí, Lisa. Ya. Ya. El tema es estados financieros o estado de resultados, ¿ya? Aquí decía, ¿no? Algo, mira, antes de ingresar a los estados financieros, analizaremos otros aspectos importantes, lo que se refería a la gestión de cuentas por cobrar. Esta gestión de cuentas por cobrar lo vamos a hacer hoy día a un lado porque es un tema muy aparte, ¿ah? Porque si bien se menciona en este tema, tiene otra forma de hacer los ejercicios. El estado de resultados es la parte, como ayer habían mencionado, un resumen de todo lo que pasó en el año respecto a la utilidad que tiene la empresa. Entonces, las cuentas por cobrar sí están dentro de todo eso, pero no lo vamos a mezclar en esta ocasión. Lo puse porque esto estaba en el texto. Entonces, esto lo vamos a llevar el día viernes con más detenimiento porque tiene un ejercicio práctico que han visto que es bastante largo, ¿no? Entonces yo creo que nos va a tomar la otra clase, eso de la gestión de cuentas por cobrar. Como ya lo habían mencionado, es cuando las empresas dan a sus clientes plazos, ¿no? Para pagar. Entonces se refiere a eso. Políticas de crédito, estándares de crédito, todo eso lo vamos a ver el día viernes y ahora vamos a empezar con los estados financieros. Los estados financieros son aquellos que se preparan al cierre de un periodo, dice, ¿no? Generalmente se lo hace al cabo de un año para evaluar la capacidad económica de una empresa, si nuestro flujo es positivo o negativo, para saber si nosotros podemos sobrevivir al siguiente año, ¿no? O qué podemos mejorar. Estados financieros básicos son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de cambios en la situación financiera. Hoy ya vamos a ver el estado de resultados, lo que se realiza al final de la gestión. Ahora, modalidades de procedimiento. Está medio mezclado aquí el tema en el texto. Utilización de agencias, ya. La clasificación de los estados financieros son documentos, dice, que contienen información relativa a la situación financiera en que se encuentra la empresa. Estamos repitiendo, ¿no? Son la información finalizada para saber si nosotros hemos entrado en pérdida o ganancia. Ese es el concepto de estado de resultados, el resultado de todas las operaciones que hemos realizado a lo largo de un periodo. ¿Cuáles son los principales balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo? Nosotros hoy ya vamos a trabajar el estado de resultados. Aquí tenemos la definición, el estado de resultado ya vamos a ver, porque el balance general es igual otro tema. Dice que el estado de resultados es la sumatoria de los ingresos, costos, gastos y la corrección monetaria debidamente asociada. Nos debe arrojar los resultados del ejercicio. Como les había mencionado, nos puede dar números rojos o azules, ¿no? Pérdida o ganancia. Aquí seguimos con los estados de resultados, también denominado como estado de ganancia y pérdida. Nos dice que aquí más formalmente es un reporte financiero que a base de un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información. Ese es el estado de resultado. Todo esto se realiza para la toma de decisiones para la siguiente gestión. Por eso es importante este documento, el estado de resultados, porque a base de esto se hace, ¿no? Se toman decisiones para actuar en el siguiente periodo. Seguimos, el estado financiero brinda una visión panorámica del cual ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. En términos sencillos, es un reporte, es muy útil para ti, ¿no? Como empresario nos dice, ya que nos ayuda a saber si la compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo estamos administrando los gastos, ya que saber esto, con saber esta información, nosotros podremos tener la certeza si estamos generando utilidades. Ese es el objetivo de este estado de resultados, para ver si nosotros estamos generando utilidades
tras hacer nuestras operaciones en la empresa. Generalmente las empresas se dedican a generar dinero y lo hacen a base del servicio o lo hacen a base de bueno, hay dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas de servicio y las empresas que hacen operaciones o de fabricación, donde transforman la materia prima en un producto acabado y lo venden. O otros son empresas de servicio, o incluso hay empresas que son almacenes grandes, adquieren variedad de productos y lo llevan al público. Entonces, todo ese tipo de empresas, al finalizar, hacen este análisis para saber cómo les está yendo. Ahora, ¿cuál es el esquema básico de un estado de resultados? Siendo este esquema solamente una forma de cómo tenemos que ordenar nosotros los datos que tenemos tras hacer este estado de resultados. Empieza con ventas. ¿Me logran escuchar aún? Sí, Lice, se escucha. Tenemos las ventas menos las devoluciones y descuentos en caso de que tengamos. Luego tenemos que restar el costo de ventas y con esa resta nos da la utilidad bruta. Esa utilidad bruta simplemente es restar las ventas menos el costo. Por ejemplo, si yo vendo un bolígrafo, a ver, un ejemplo, un libro, digamos. Yo lo adquiero a 50 y lo vendo a 70. ¿Cuál es? En venta me va a ser 70 y en costo de venta va a ser 50, porque yo lo adquirí a ese precio. Y la utilidad bruta va a ser 70 menos 50, 20. Entonces, a eso básicamente se refiere la utilidad bruta. Sin embargo, no es tan fácil de calcular como yo lo he mencionado, ¿no? Entonces, algunos ejercicios tienen su complejidad. Luego de eso, yo resto los gastos operacionales de venta, los gastos operacionales de administración, todos los gastos que yo he incurrido tras hacer la venta. Por ejemplo, cuando yo hago la venta de ese libro que yo dije, he hecho gastos de transporte, por ejemplo, ¿no? Hice, por ejemplo, tal vez costos de envío, tal vez tengo. Entonces, todo eso entra aquí en esta parte y restamos, seguimos restando. Y con eso tenemos la utilidad operacional. Ahora, aquí nos dice ingresos no operacionales. Tal vez podemos tener otro tipo de ingresos, lo registramos. Y luego restamos con otros gastos no operacionales. Y después de hacer toda esa resta, tenemos la utilidad antes de impuestos. Eso quiere decir, todavía no estoy pagando impuestos y la utilidad ya tengo haciendo esa resta. Luego resto los impuestos. Al cabo de terminar el año se paga el impuesto a las utilidades, ¿no? Eso es 25% en Bolivia. Eso las empresas pagan al finalizar el año tras hacer todo este análisis, pero ese porcentaje lo sacan de su utilidad neta. Y de ahí recién viene la utilidad líquida, ¿ya? La utilidad líquida y se vuelve a restar las reservas y recién tenemos la utilidad final, digamos, o del ejercicio. Entonces, más que todo este esquema es para ver, tenemos que restar todos los gastos que hemos incurrido tras hacer esa venta. Ese es el esquema básico. Tenemos un ejemplo en el libro. A ver. Ya. Este ejemplo lo voy a llevar al Excel. Lo vamos a hacer ahí para que se pueda ver, para que podamos ver las sumas más que todo. Ya. Un rato. Y un poquito vamos a definir a qué se refiere costo fijo, costo variable, para hacer la identificación. Ya. ¿Logran ver la pantalla de Excel? Sí, Lice, se ve. Ya. Este es el esquema básico de un estado de resultados, como podemos observar. Sin embargo, varía de acuerdo al tipo de empresa y al tipo, en nuestro caso, al tipo de ejercicio, ¿no? Entonces,
tenemos, en base a este estado de resultados, vamos a ir yendo a ver las definiciones. Primero, siempre la empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Don Coco. Hay que identificar cuál es el nombre de la empresa. Voy a poner Don Coco, vamos a copiar. Y luego se pone estado de resultados. Aquí dice proyectado, pero no solo lo vamos a poner estado de resultados. Este proyectado quiere decir que ellos han hecho una proyección antes al iniciar. Y lo importante poner expresado en qué unidad monetaria. En este caso de nosotros va a ser bolivianos. Esas tres cosas son importantes al momento de hacer el encabezado de un estado de resultados. Voy a poner esto como un poco. Ya. Estado de resultados. Entonces empezamos con las ventas. Dice que las ventas, aquí vemos, ¿no? Que hemos vendido 14,800 unidades. Cada unidad, bueno, en este caso está en dólares, ¿no? No lo vamos a transformar nosotros en bolivianos, ¿ya? 14,800 unidades, cada uno a 170. Vamos a tener en esta parte el estado de resultados. Y aquí vamos a hacer los cálculos auxiliares. En esta parte. Ya. Primero, vamos a calcular la venta. Siempre, para calcular la venta, ¿cuál es la fórmula, señoritas? Siempre que hacemos una venta, ¿qué hacemos? ¿O cómo calculo la venta? A ver, ¿alguna idea? Por el precio, Alicia, Ujú. por la cantidad, Muy bien. por la unidad. El venta es el precio que nosotros sacamos al público por la cantidad que yo estoy vendiendo. Es importante saber que no es lo mismo precio y costo, ¿ya? ¿Sabe alguien cuál es la diferencia entre precio y costo y gasto? A ver, entre precio y costo primero. ¿Cuál es la diferencia? Dicen, Dime, te escucho. el precio sería el costo que hemos comprado, ¿no? Y Ya. el costo sería en la que lo vamos a vender. No, al revés. El precio es el que Al sale revés. al público, ¿ya? Esa señal. Por eso siempre estamos preguntando, ¿no? ¿Cuál es el precio? ¿No? Cuando nosotros preguntamos cuál es el costo, está mal la pregunta. Lo correcto es decir cuál es el precio. El costo es lo que nos costó a nosotros adquirir o fabricar el producto, hacer llegar, ¿no? Generalmente el costo es menos y la resta de esto es nuestra utilidad, ¿no? Lo que nosotros percibimos por hacer esa venta. Entonces, el costo es más interno de la empresa o de la empresa, ¿no? Esa es la diferencia entre precio y costo. No es lo mismo manejar precio y costo. Entonces, la venta siempre se obtiene precio por cantidad, ¿ya? De hecho, su fórmula es P es igual a P, que es el precio, por Q, que es la cantidad. Ya esto en otra materia quizá lo van a ver. Q es cantidad, ya para esta parte. Entonces, esa es la diferencia entre precio y costo. No es lo mismo. Por eso a veces nos equivocamos cuando nos preguntamos cuál es el costo de, digamos, no sé, de esta mesa, digamos, ¿no? Entonces, lo correcto es preguntar cuál es el precio. Eso es por definición. Entonces, si la venta es precio por cantidad, entonces me dice que yo vendí 14,800 unidades. Voy a calcular la venta. 14,800 unidades. Aquí lo voy a poner unidades. Es importante también identificar las unidades
de nuestro ejercicio. Porque si dice, digamos, muebles, entonces aquí tengo que poner muebles, ¿no? Para saber de qué estoy hablando. Si dice lapiceros, en este caso solo dice unidades, está siendo más, tal vez más genérico, pero cuando se tenga el dato de qué producto es o servicio, no sé, entonces se tiene que poner. Tenemos 14.800 y la cantidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la cantidad? No, bueno, esta es la cantidad, ¿no? Tenemos Q. ¿Y cuál es el precio, me dice? ¿Cuál es el precio? El ejercicio del gráfico. ¿No sería $170, dice? Sí, eso sería. Sería 170 bolivianos. Bueno, todos nosotros en bolivianos estamos manejando. Y como habíamos dicho que la venta es igual precio por cantidad, entonces tengo un valor de 2.516.000, ¿no? Ese es lo que tenemos aquí. Como pueden verificar en esta imagen, ya está directo, ¿no? Ha hecho esta operación, ha multiplicado precio por cantidad. Entonces, nosotros vamos a ir a las ventas y le voy a poner 2.516.000. Esto como cálculo auxiliar, ¿no? Ya estamos en ventas. Ahora, costo variable de las ventas. Este costo variable se refiere al costo que nos estábamos refiriendo al inicio. ¿Cuál es el costo que le ha costado a la empresa hacer, digamos que fuera mesa, hacer esa mesa? Entonces nos dice que el costo variable es... ¿Cuánto? ¿Qué 48? Es 100, 148. no, $100. Bueno, 100 bolivianos es el costo de mi producto. 100 bolivianos, porque la cantidad no va a cambiar. Si yo, por ejemplo, vendí 14.800, entonces tengo que sacar su costo de los 14.800. Entonces, el costo variable va a ser igual. La cantidad se mantiene, porque no puedo primero calcular la venta, digamos, de 14.800 y el costo de 14.000, ¿no? ¿En dónde estarían los 800? Entonces, es de ambos. Aquí solo varía en el costo, en el dinero. En este caso, este es Q y va a ser costo, que su abreviatura generalmente es C. ¿Cuánto me cuesta, dice, producirlo? Vamos a decir que son mesas, ¿ya? ¿Cuánto me cuesta producir una mesa en el ejercicio? Yo lo vendo, 100 dice, a bolivianos. a 100. 170. Entonces, a mí me cuesta 100 bolivianos. Entonces, en total, a mí me cuesta 14.800 por 100. Eso es lo que me cuesta a mí, realmente. Claro, obviamente la diferencia es mi ganancia, ¿no? Entonces, eso lo anoto aquí. Costo variable de ventas. Bien. 14.000, bueno, 1.480.000. 1.480.000. Ya. Ese es el costo. Ya. Tenemos eso. Luego nos vamos gastos variables de comercialización. Este ya nos da el dato, pero si en caso no nos diera, tenemos que hacer el cálculo de acuerdo a los datos del ejercicio, ¿ya? Gasto variable de comercialización. Estos gastos variables, por ejemplo, se refiere a aquellos gastos extras que hemos incurrido para hacer la venta. ¿Cuál es la diferencia entre costo variable y el gasto variable? El costo variable está directamente relacionado al producto, ¿ya? Y el gasto está
relacionado indirectamente, directamente al producto. Por ejemplo, si estamos hablando de la mesa, el costo variable se refiere a todo aquello que hemos requerido para fabricar la mesa. Por ejemplo, a ver, la mesa lo fabricamos de madera, ¿no? Tal vez puede ser madera o tal vez ya son directo láminas, no sabemos. Pero la madera ya es para el costo variable. Después hemos utilizado, digamos, clavos, o no sé si utilizamos clavos. Después utilizamos barniz, ¿verdad? Entonces, todo lo que es directamente relacionado a la mesa es costo variable. Ahora, ¿qué pasa con el gasto? El gasto variable, aquí dice de comercialización, ¿no? De comercialización quiere decir de llevar la mesa desde nuestra fábrica al consumidor. Como por ejemplo puede ser gasto, sería transporte, ¿no? Si bien es muy importante transportar la mesa al lugar de la venta, pero no está relacionado directamente con la fabricación de la mesa. Después, gastos logísticos, todo lo que conlleva a cómo lo voy a vender, ¿ya? Eh, logísticos. ¿Me escuchan? ¿Sigue? Creo que. A ver, Sí, Licen, se escucha. ya. Cuando no se escuche, me mandan un mensajito al chat, ya no se escucha así, porque parece que a veces llega el mensaje, pero, o lo que yo hablo, no sé si les llega, ya. Entonces, eso es el gasto y ese es el costo, esa es la diferencia. Porque a veces en los ejercicios generalmente no te dan directo gastos variables, sino te dicen el gasto de transporte ha sido tanto, el gasto logístico ha sido tanto, o sea, todo te empieza a detallar y nosotros tenemos que hacer una clasificación para poder ingresarlo a nuestro balance de resultados, a nuestro estado de resultados. Ese es el gasto. Ahora tenemos un dato directo que dice gasto variable que sería 118,400. Entonces yo lo registro directo 118,400. Cuando se corte la reunión van a volver a ingresar al mismo link. 118,400 bolivianos ha sido el gasto de comercialización. Luego pasamos al gasto de administración. Por ejemplo, si bien tenemos trabajadores para fabricar la mesa y todo ello, también tenemos personas que se dedican a la administración, ¿no? Por ejemplo, la secretaria, ¿qué más? A ver, todos los involucrados en la administración, todo para llevar a la venta. Obviamente, todo lo que vendemos tiene que cubrir todos esos gastos, ¿no? Entonces, el gasto de administración nos dice que es de 29,600. Generalmente aquí saben estar incluso el salario de los trabajadores. Ya. Es una vez que tengamos ventas, costo, gastos, porque todo esto es salida de dinero, ¿no? Y lo único que es entrada es venta. Entonces, hacer la resta nos da la utilidad marginal. La utilidad marginal resulta de restar las ventas menos el costo variable menos el gasto de comercialización y el gasto variable de administración. Y me da un monto de 888,000. Ese es la utilidad marginal. Ahora, una vez que hacemos eso, nos vamos a los gastos fijos de fabricación. Ahora vamos a averiguar un poquito de la definición de gastos fijos. Gastos fijos de fabricaciones. ¿Cuál es la diferencia entre gasto variable o costo variable y fijo? Gasto variable, gasto fijo. ¿Alguien tiene alguna idea que me pueda decir? ¿Cuál la diferencia será entre gasto variable? Solo tenemos que tener una noción de todo esto. A ver, ¿alguien?
¿Alguien? ¿Una idea de la diferencia entre gasto variable y gasto fijo? Ya no me escuchan. Se escucha, Lisa. Ah, ya. Nadie tiene entonces una idea. Ya. El gasto variable es lo que está relacionado, ya habíamos dicho, ¿no? Está relacionado al producto, ¿ya? Al producto. Indirecta o directamente está relacionado al producto. Pero el gasto fijo no se relaciona, pero sí tenemos que pagar. No se relaciona, pero es fijo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el taller para hacer la mesa, necesitamos pagar alquileres, ¿no? O sea, se produzca o no se produzca mesas, nosotros tenemos que hacer esa cancelación del alquiler. Ahora, digamos, en el caso digamos, de los trabajadores, igual, se les tiene que cancelar por más que no se haya vendido, ¿no? En algún caso. Por esa vez las empresas entran en quiebra, porque, digamos, tienen que pagar más y no están vendiendo mucho. Entonces, eso se refiere al gasto fijo. También los servicios básicos están en gasto fijo. Bueno, porque es un gasto que se incurre mes a mes, mes a mes. Entonces, a eso se refiere gasto fijo. Entonces, tenemos gastos fijos de fabricación. Que puede ser, por ejemplo, no sé, la luz, porque se utiliza la luz, digamos, para hacer cortes y todo eso. Tenemos 270,000. Eso ya son datos que ya nos da el ejercicio. En este caso, como ya está elaborado el estado de resultados, solo estamos en un análisis. En los ejercicios nos dan, digamos, el gasto tal es tal, y entonces solo tenemos que nosotros acomodar. Luego tenemos gastos fijos de comercialización. Digamos que tenemos una señora que le pagamos mensual, la que vende. Entonces ya sería ella gasto fijo. Por eso las empresas ya no quieren contratar, ¿no? Porque ya ven que, por eso, incluso ya por comisiones les pagan. Todo eso tiene que ver con esto. Gastos fijos de administración también. Tenemos 189,200. Todos los gastos estamos anotando aquí. Tenemos aquí una pérdida en cuentas incobrables que no se han podido cobrar, que tenemos un valor de 45,288. Y por último tenemos, dice, gastos financieros. Y que tiene un valor de 28,200. Listo. Ya lo voy a poner aquí. Total gastos. ¿Logran ver la pantalla aún? Ya no se ve. ¿Se ve la pantalla, señoritas? Voy a cancelar la reunión porque ya es 40 minutos. Se van a... ¿Qué es raro? Sigue está funcionando. ¿Me escuchan? Sí, Lisa, se escucha. Ya. Entonces vamos a seguir en el Excel. Ya. Se ve el Excel, ¿no? Sí, Lisa. Ya. Entonces vamos a hacer la sumatoria de todos los gastos que se han incurrido para hacer la comercialización de nuestros productos,
que van a ser la suma de los gastos fijos de fabricación, los gastos fijos de comercialización, más los gastos fijos de administración, que sería más la pérdida que seguiría siendo salidas y más los gastos financieros. En total tenemos un total de gastos de 747.088. Ya,